Viendo en esta mañana los últimos versículos de este capítulo 8, llegamos a la mitad del Evangelio de Marcos, Marcos 8, versículos 34 al 38, y en estos versículos vamos a ver la respuesta a una pregunta que toda persona se debe de hacer. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Y en muchas ocasiones hacemos esta pregunta: ¿cuánto vale? Normalmente son situaciones cotidianas y prácticamente sin tanta importancia. Cuando vas a hacer la compra semanal, te preguntas ¿cuánto vale esto o lo otro? ¿He traído suficiente dinero, tal vez? O si vas a comprar alguna prenda de vestido, te preguntas ¿cuánto vale? O si vas a hacer algún tipo de regalo, también siempre tienes en mente, bueno, ¿cuánto cuesta? Y en estos días un conocido banco español ha lanzado una campaña publicitaria para promocionar una cuenta dirigida a lo que llaman hoy en día millennials, para entendernos aquellos que tienen entre 18 y 31 años, es como llaman a esa generación. Y han hecho una mini película que se puede ver en internet gratis, y el otro día la estaba viendo fruto de la curiosidad, y la pregunta es ¿cuánto? Y cuando ves la trama es ¿cuánto vale un recuerdo? ¿Cuánto vale una experiencia? Y si la pudieras vender, ¿estarías dispuesto a venderla? Y en esa trama, la protagonista comienza a vender sus recuerdos, sus experiencias más personales e importantes que de alguna manera futurista las podían extraer de su mente, y le pagaban grandes cantidades de dinero por el recuerdo de su boda, y ella lo perdía. O el recuerdo del nacimiento de su primer hijo, y ella igualmente ni siquiera luego se acordaba de que tenía un hijo. Y finalmente se ve que no merece la pena, por mucho dinero que le pudieran dar, vender esas cuestiones, porque son cosas de valor incalculable. Y si hay algo que tiene un valor realmente incalculable, sin comparación, es tu alma. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ganar o perder tu alma? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto en Marcos capítulo 8, donde vemos que Jesús habla sobre cómo puedes ganar o perder tu alma. ¿Cómo puedes ganar o perder tu alma? Dice Marcos capítulo 8, empezando en el versículo 34, y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En estos versículos Jesús habla de cómo puedes ganar o perder tu alma, ganarla o perderla por la eternidad. Y Jesús trata este tema justo tras su anuncio inesperado a sus discípulos, justo en los versículos anteriores 31 al 33. Tras un tiempo extenso con ellos, probablemente 2 años ya con Jesús, ellos llegan a la conclusión cierta de quién es Jesús. Es el Mesías, es el Cristo. El Señor Jesucristo les hace la pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Hay diversos puntos de vista, pero ninguno de ellos es el correcto. Y entonces la pregunta la hace personal en el versículo 29: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde como portavoz de todos: tú eres el Cristo, el Mesías esperado por siglos. Por eso a continuación, después de esta afirmación y confesión vital, llega un anuncio totalmente inesperado. Jesús les dice que el Hijo del Hombre, él mismo, el Mesías, sí, el Cristo, debía de padecer, ser rechazado, ser muerto y resucitar. Se lo anuncia claramente. Y Pedro, al escuchar esto, lo cual no entraba en una mente humana, que el Mesías debiese padecer y morir, entonces le toma a un lado y le reprende y trata de reconvenirle y que reconsiderase esa posición que no le convenía. Jesús deja de que eso sea un asunto privado y habla tanto a Pedro como a sus discípulos y le reprende severa y seriamente.
y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¡Qué reprensión tan severa! Le estaba diciendo: este plan no es el plan de Dios que tú estás proponiendo, es el plan de Satanás. Y tú no estás teniendo en mente las cosas de Dios, sino que estás teniendo en mente las cosas de los hombres. Porque el plan de Dios, como veíamos la semana pasada, perfecto, como ratifica el Antiguo Testamento el siervo sufriente, como ratifica luego los mensajes del mismo Pedro en Hechos 2, Hechos 3, como posteriormente afirma Hechos 4, el plan predeterminado desde la eternidad de Dios, el plan perfecto es que el Mesías iba a sufrir, iba a ser rechazado, iba a morir. Ese era el plan de Dios, aunque no tuviese sentido para la mente humana. Y eso puede suceder en nuestra mente en diversas circunstancias. ¿No es cierto? No encaja en nuestra cabeza algo que está sucediendo. No tiene sentido algo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios revelada. O tal vez no puedo llegar a entender algo que está sucediendo en mi familia, a mi alrededor o en el mundo, porque en mi mente finita no lo llego a comprender, o no me parece lo mejor, y podemos llegar a concluir: esto tiene que cambiar, no está bien. ¿Acaso sabemos nosotros mejor que Dios lo que es lo bueno y perfecto? ¿Acaso nuestro plan va a ser mejor que el de Dios? ¿Acaso nosotros sabemos y tenemos la sabiduría perfecta como la de Dios? No nos corresponde, como a Pedro no le correspondía, poner en duda, cuestionar, ni dudar del plan perfecto de Dios, el cual siempre es el mejor y lo mejor para nuestras vidas. Y todo aquello que sucede es siempre lo mejor para nuestras vidas, aunque no lo entendamos, porque Dios es soberano y en su providencia está orquestando y planeando todo, incluso como veíamos en el caso de José, sus hermanos pecando, sus hermanos queriendo matarlo, y sus hermanos finalmente vendiéndole en la esclavitud, él sufriendo todo tipo de injusticias, como la acusación falsa de la esposa de Potifar, que afirmaba justamente lo contrario de lo que había sucedido. Por ello recibió cárcel, por ello recibió oprobio. Y finalmente, cuando él se encuentra con sus hermanos en Génesis 45 y en Génesis 50, les dice: mira, vosotros quisisteis hacerme mal. No soy un ingenuo, ¿verdad? No estaba justificando su pecado, pero Dios lo tornó para bien. Génesis 50, 20. Vosotros fuisteis los que ideasteis todo esto, pero ¿realmente sabéis de quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién se cumplió el plan finalmente, aún por medio de vuestra maldad? Dios mismo cumplió sus planes, como afirma Génesis 45, 7 al 8. Como Job mismo, cuando por un momento duda del plan de Dios para su vida, cuando había sufrido todo tipo de calamidades, pérdidas, y él se pregunta de alguna manera que Dios tiene que contestarle a lo largo de todo el capítulo 38 y 39 de Job, y le empieza a hacer preguntas, y la primera de ellas ya es contundente: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mundo? Se acabó la discusión, ¿verdad? Ahí se acaba la discusión, pero por si hubiera alguna duda, todo el capítulo 38 y 39 de Job continúa con preguntas para poner a Job en su sitio, y finalmente en el capítulo 40 Job responde diciendo: pongo la mano sobre mi boca y no voy a decir una palabra más, porque soy un ser humano insignificante. Esa es nuestra posición. ¿Cómo vamos a cuestionar nosotros los planes de Dios, aun cuando no los entendamos? ¿Cómo vamos a ir en contra, aún más claramente, de la voluntad de Dios revelada que está en la palabra, aun cuando a veces no lo entendamos o pensemos que tal vez no es lo mejor, o no nos vaya a dar una vida tan plácida como sería tal vez el plan que tenemos nosotros en mente? Si hacemos eso, estamos en la misma situación en la que estaba Pedro, y recibiríamos el mismo tipo de correctivo de parte de Jesús que recibió Pedro. Ese no es el plan de Dios, es el plan de Satanás. No estás teniendo en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Claro, Pedro tenía las mejores intenciones. ¿No es así? No quería que el Mesías, Cristo, su Señor, con el que había pasado 2 años, aquel que amaba, muriese. Y nosotros en muchas ocasiones tenemos las mejores intenciones,
pero aún con las mejores intenciones, debemos de someter esas intenciones a la voluntad soberana de Dios, decretada, y todo lo que sucede es porque Dios soberano está en control de ello, y aún lo malo lo puede tornar para bien. Y sobre todo someternos a la voluntad revelada de Dios, su palabra. Nunca se equivoca, aun cuando a veces no tengamos respuestas para todas las preguntas que hay en nuestra mente. Ahora, en ese contexto, después de ese anuncio inesperado de la muerte del Mesías, le lleva a Jesús a tratar el tema vital de cómo puedes ganar o perder tu alma. ¿Cómo puedes ganar o perder tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Y en primer lugar observamos en Marcos 8, 34 al 38, en este pasaje, el precio de ganar tu alma. El precio de ganar tu alma. En primer lugar, vemos en los versículos 34 al 35 el precio de ganar tu alma, que es seguir a Cristo y perder tu vida. Seguir a Cristo y perder tu vida. Ese es el precio de ganar tu alma. Fijémonos, leamos de nuevo los versículos 34 y 35. Y llamando a la multitud y a los discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El precio de ganar tu alma es seguir a Cristo y perder tu vida. Y en estos versículos 34 y 35 está el meollo de la cuestión de este pasaje. Y es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, porque los versículos subsiguientes son simplemente una reflexión a la luz de los versículos 34 y 35. El precio de ganar tu alma es seguir a Cristo y perder tu vida. Y Jesús habla del precio de ganar el alma a los discípulos, pero ahora vemos que también están las multitudes, versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo. Sus palabras anteriores, su anuncio inesperado de sus padecimientos, muerte y resurrección, habían sido solo con los discípulos. Pero ahora vemos en el versículo 34 que llama a la multitud y también estando allí presentes los discípulos, les da esta enseñanza y esta exhortación que era de vital importancia para todos, para todo ser humano. El precio de ganar tu alma. Y vemos que el precio de ganar tu alma es seguir a Cristo. Versículo 34. Las primeras palabras de Jesús a sus discípulos en multitudes son: si alguno quiere venir en pos de mí. Paremos ahí por un momento. Si alguno quiere venir en pos de mí. Es el comienzo de una frase condicional. Da a entender, aquel que quiera seguirme. Las personas entre la multitud, los discípulos mismos que ya lo estaban haciendo, otros, cualquiera, en cualquier momento, en cualquier tiempo, que se está planteando, quiero seguir a Cristo. A continuación va a dar las condiciones de seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe de considerar el precio de ser seguidor de Cristo. Los discípulos ya lo habían entendido y ya estaban pagando parte del precio de seguir a Cristo. Lo vemos en los primeros capítulos de Marcos, cuando les llama a seguirle. ¿Qué había conllevado seguirle a los dos pares de hermanos y a Mateo, Leví, el recaudador de impuestos? Habían dejado sus ocupaciones, habían dejado su familia y sus casas por seguir a Cristo. En ese caso concreto, lo que había conllevado. No quiere decir, por lo tanto, que en ese caso particular sea una norma para todo que va a seguir a Cristo, que tiene que dejar su trabajo y que tiene que dejar su casa. Era un hecho particular de que si querían estar con Cristo personalmente durante todo ese tiempo, conllevaba pagar un precio, y ese precio para ellos era dejar el trabajo, las redes, o Leví, la recaudación de impuestos ilegítima, y abandonar sus casas para estar con Cristo esos 2 años. Pero aquí la extensión de las palabras de Jesús son más generales. Si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, cualquiera que quiera venir en pos de mí debe de entender el precio de seguirme. Y va a dar 3 condiciones para seguir a Cristo. A continuación, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Esas son las condiciones. Para todos son condiciones generales. Estas condiciones no son haber nacido en un país mayoritariamente cristiano. Esa no es una condición para seguir a Cristo. Tampoco es una condición haberte criado en una familia que sigue a Cristo, ni haber estado el suficiente tiempo en una iglesia que se predica a Cristo, ni tampoco haber salido al frente en un culto en el que tal vez las emociones han sido manipuladas, ni tampoco es una condición para seguir a Cristo bíblica, dar 3 o 4 pasos sencillos que tal vez alguien te ha dicho con la mejor de las intenciones, ni tampoco es una condición bíblica para seguir a Cristo, haber tomado una decisión rellenando una tarjeta, habiendo hecho una oración del pecador ejemplar. Ninguna de estas condiciones son bíblicas de seguir a Cristo. No se encuentran en este pasaje, no se encuentran en otros pasajes de las Escrituras y por lo tanto son tradiciones y enseñanzas conforme a los hombres y no conforme a la palabra. ¿Cuáles son las condiciones de seguir a Cristo según la palabra de Dios y según el mismo Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son las 3 condiciones que Cristo establece en este pasaje. Esas son las condiciones de seguir a Cristo. Fijémonos, comencemos por la primera de ellas. La primera condición es renunciar a sí mismo. El que quiere seguir a Cristo tiene que renunciar a sí mismo. Él dice, niéguese a sí mismo, versículo 34. Este verbo de negarse da la idea de no asociarse, de desprenderse completamente. Es increíble, te está diciendo, no te tienes que asociar contigo mismo, sino que te tienes que desprender completamente de ti mismo hasta el punto de la negación absoluta. Negarse a sí mismo es el acto definitivo por el cual se renuncia a uno mismo, sus ideas, aspiraciones, como objeto supremo de atención y dedicación. En palabras de Pablo, en Filipenses 3, todo lo que era para mí antes ganancia, centrado en mi yo, centrado en mi autojusticia, lo he considerado como pérdida incomparable por el valor de conocer a Cristo. Negarse a sí mismo nunca ha estado de moda, no está de moda, ni nunca lo estará, porque es contrario al corazón del hombre. Pero en estos días suena aún más extraño, no solo por lo que la sociedad dice, sino por lo que escuchamos en círculos cristianos. La sociedad está promoviendo más y más que nunca en los años recientes el egocentrismo, la autoayuda, la autoestima, por todos los lados, directa e indirectamente. Y esto se cuela en las mentes, y aún en las mentes de aquellos cristianos o de aquellas congregaciones, de manera sutil y con apariencia piadosa, se empieza a infiltrar, incluso a promulgar como algo bueno para el que sigue a Cristo. Nada más lejos de la realidad. Cuando Pablo le habla a Timoteo de los últimos días y da una lista calificativa de los hombres de los últimos días, que van a ir de mal en peor, comienza la lista con esto: serán amadores de sí mismos. En otras palabras, autoestima. Se amarán a sí mismos. Esa no es una característica piadosa ni bíblica. Es justo lo contrario lo que la palabra dice, que ha de hacer un seguidor de Cristo. En este pasaje Cristo dice, negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo. Ya nos queremos suficiente. Nos gusta, como seres humanos, en la carne escuchar, te tienes que amar más a ti mismo, porque es lo que deseas en la carne. Pero ya nos amamos suficiente, más que suficiente. Tenemos que amarnos menos a nosotros mismos y amar más a nuestro Señor y Salvador, y eso implica negarse a sí mismo. El seguidor de Cristo tiene que perseverar en la negación y la renuncia a sí mismo. No es algo que hace puntualmente en un momento en su vida, no es una decisión que toma, sino es un modo de vida. Negarse a sí mismo.
Y el negarse a sí mismo es justo lo contrario de la autoestima, de la autoayuda y el egocentrismo. El discípulo de Jesús que se niega a sí mismo ahora tiene las ideas y aspiraciones de Cristo como lo más importante y supremo. Aprende y crece a no considerar sus propios intereses y deseos como lo principal. Abandona el ídolo de estar centrado en sí mismo. Está dispuesto a renunciar a todo lo que haga falta, empezando por sí mismo, por seguir a Cristo. Ya no se considera, o trata de no considerar, si estamos en crecimiento y una santificación progresiva, como el centro y propio Señor de nuestras vidas, sino que ahora Cristo es el centro y Señor de nuestra vida. Eso es lo que Cristo dice. Da igual lo que diga el resto de la gente. Da igual lo que diga la sociedad. Da igual lo que digan supuestamente círculos cristianos o personas reconocidas. Cristo dice, si quieres venir en pos de mí, primera condición, niégate a ti mismo. Renuncia a ti mismo. Ahora, la segunda condición, continúa enumerando, Cristo es, tome su cruz. La segunda condición es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. La idea de tomar la cruz la hemos de entender en términos del siglo I en Palestina, cuando Cristo está pronunciando estas palabras, y no en los términos modernos del siglo XXI del Occidente. En la actualidad, ¿qué significaría tomar la cruz? Bueno, sería una figura literaria que se utiliza en ciertos contextos, como a veces para mencionar algo que no nos gusta y que tenemos que aguantar. Como por ejemplo, la suegra, lo cual no es mi caso. Lo podéis decir, ¿verdad? Cuando regrese. Probablemente no es el caso de ninguna persona aquí presente. Pero sabemos que se utiliza esa expresión, ¿no? ¡Ay, qué cruz me ha caído! Y ahí puedes poner lo que te cuesta aguantar. O incluso, en el mejor de los casos, la cruz es un símbolo romántico, un icono, una expresión de una realidad religiosa. ¿No es cierto? Del cristianismo. Pero no tiene nada de eso, nada que ver con lo que realmente está diciendo Jesús aquí con tome su cruz. En Palestina del siglo I, tomar la cruz significaba una cosa bien distinta. Todos los oyentes de Jesús sabían que tomar la cruz era un símbolo no de religiosidad, no de algo que te costaba aguantar, sino que era un símbolo de ejecución de criminales. Como podría ser en otras épocas distintas de la historia de la humanidad, la horca, la silla eléctrica, o incluso hasta el día de hoy la inyección letal. Por lo tanto, el que tomaba su cruz iba a ser ejecutado y morir por este instrumento de sufrimiento y agonía durante días. Recordemos que Jesús pasó solo 6 horas en la cruz, pero eso fue anómalo, porque una persona no moría por 6 horas en la cruz, sino que Cristo entregó su espíritu cuando Él completó la obra para la que había sido enviado. Después de decir, consumado es, entregó el Espíritu. Él dio su vida. Pero lo normal es que en la cruz pasaran días hasta que falleciesen. Por eso también, debido a que el día de reposo se echaba encima, los soldados trataban de acelerar la muerte de Cristo clavándole la lanza en el costado. Entonces la persona que era crucificada era ejecutada y sufría y agonizaba durante días. La cruz era un símbolo de vergüenza, de tortura, reservado para los peores criminales de la época. Y el escarnio era notorio. Clavados en la cruz, los romanos les ponían en las vías públicas para que todos pudieran verlo. Y Jesús usa esta ilustración para explicar una condición de seguirle a Él. Está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, una de las condiciones es que ha de estar dispuesto a sufrir por causa de mí. Es que ha de estar dispuesto a recibir escarnio por causa de Cristo. Es que ha de estar dispuesto a ser perseguido por el nombre de Cristo. Es que ha de estar dispuesto a ser rechazado por causa de Cristo. Y es que ha de estar dispuesto incluso a morir por Cristo si fuese necesario. Los verdaderos discípulos de Jesús, tras su muerte, resurrección y ascensión,
experimentaron ser verdaderos seguidores de Cristo. Realmente renunciaron a sí mismos y tomaron su cruz. Y vemos en el libro de Hechos cómo claramente sufrieron todo tipo de oprobios por causa de Cristo. Por ejemplo, Hechos 5 nos muestra que los apóstoles ya habían sido arrestados por segunda vez, habían sido amedrentados, amenazados por las autoridades, antes de despedirles azotados. Normalmente esto conllevaba 40 azotes, muchos afirman que eran 39, porque a veces en la serie de azotes podías perder la cuenta y por gracia te daban 39 por si acaso habían contado mal. Pero habían recibido una buena serie de azotes antes de ser despedidos, y entonces ellos salen, son puestos en libertad, y Hechos 5:41 dice: ellos pues salieron de la presencia del concilio, acaban de ser azotados, acaban de ser amedrentados, acaban de ser amenazados, y ¿qué hacen? Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre de Cristo. Estos eran verdaderos seguidores de Cristo. Estos eran verdaderos discípulos de Cristo. Y ellos habían entendido esta enseñanza que Él les había dado en Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esté dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Hasta qué punto? No depende de nosotros. Esto no quiere decir que el cristiano más piadoso es el más masoquista, el que más le gusta sufrir. No lo malentendamos. Nosotros no buscamos el sufrimiento, ni es más piadoso sufrir. Nosotros lo dejamos en las manos del Señor. Pero por seguir a Cristo estamos dispuestos a sufrir, y vamos a sufrir. Ahora, la medida de ese sufrimiento, o la particularidad de ese sufrimiento, la extensión de ese sufrimiento, ya no depende de nosotros, depende del Señor. El que quiere ir en pos de Cristo, ser su discípulo verdadero, va a padecer afrenta por causa de su nombre. Va a sufrir por causa de Cristo. Puede incluso morir por Él, dependiendo del país y del tiempo en el que vive. Hay personas a día de hoy, en distintos países del mundo, tal vez incluso en este mismo momento, que están muriendo por causa del nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12 afirma: todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Todo, no algunos. Todo el que quiera vivir piadosamente, en semejanza a Cristo, sufrirá persecución, y sufrirá por causa de Cristo. Y no nos ha de extrañar. Cristo ya lo prometió. Cristo ya se lo dijo a sus discípulos, y esto también es algo que nosotros debemos de saber. Vayamos por un momento a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 lo explica claramente Jesús en palabras a sus discípulos. Por si acaso esta metáfora no había sido suficiente, lo que significaba tome su cruz. En aquel tiempo se entendía perfectamente. Pero por si acaso Jesús se explaya y extiende esta enseñanza, ahora en palabras a sus discípulos, y les dice en Juan 15:18: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me envió. El seguidor de Cristo va a sufrir por causa del nombre de Cristo. El mundo rechaza a Cristo, y por lo tanto, todo el que no sigue a Cristo va a rechazar a los que le siguen. Y si ellos persiguieron a Cristo, nosotros no somos mejores que Él ni mayores que Él, también
no os rechazarán, también no os perseguirán. Y aquellos que guardan la palabra de Cristo, también guardarán la palabra de aquellos que siguen las enseñanzas de